Hola a todos, bienvenidos a Punto Clave y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la ley de radio y televisión aquí en el Perú. Así que nos presentamos, yo soy Kimberly Solís, Iris Monroy y María de los Ángeles. Así que vamos con el tema. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, como mencionaba Kimberly, vamos a hablar un poco sobre la ley de radio y televisión en el Perú, específicamente sobre las prácticas actuales, algunas impresiones y un poquito más. Y en nuestro segundo bloque vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a contar un poco acerca de este tema. Y bueno, ya les vamos a poner un poquito en contexto, porque como sabrán, existe un horario específico donde la televisión y la radio tienen que cuidar mucho más lo que van a transmitir. En este caso, la ley número 28278, que es la ley de radio y televisión, que fue promulgada en el 2004, es la que regula todo lo que vemos y escuchamos por medio de los medios de comunicación, en este caso audiovisuales. Y su objetivo principal es proteger sobre todo a la audiencia, protegernos a nosotros y especialmente a los niños y también a los adolescentes. Exacto, y justamente en esto raro, ¿no? Digamos que a las 3 de la tarde esté dando un contenido, tal vez puede ser violento, noticias, o con un contenido no adecuado para niños y que tu hijo esté mirando, tu adolescente esté mirando. Entonces justamente esta ley lo que hace es proteger a la audiencia para evitar ciertos contenidos que no van acorde a la edad de ese público. Claro, y se supone que existe un horario de la protección al menor y que todavía hayan programas de que tengan lenguaje o escenas que no deberían producirse, pues está muy mal. Y ¿realmente será que la ley se está cumpliendo o pondrá alguna sanción ahí? Lo vamos a ver. Según la ley, el horario de protección del menor tiene que ser desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y no se estaba regulando eso, o sea, hay noticias de la media mañana, por no decirlo, de las 12, que ponen contenido violento, claro que es un contenido para adultos, pero muchos niños están mirando eso. A veces recordarán que tu mamá te peinaba ahí en las mañanitas, ¿no? Y siempre te ponía enfrente de la tele con las noticias, uno ya tienes escuchando ese sonidito. Entonces estás mirando las noticias y miras accidente, que tal cosa, una pierna y rota, y entonces niños de 6, 8, 10 años están mirando eso constantemente y eso de alguna manera puede afectar su percepción de la realidad, también porque hay varios niños que no quieren ver noticias porque les da miedo o la gente no se quiere ni enterar porque estás poniendo un contenido que no va acorde a la edad de ese público. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, y a veces lo de las noticias es inevitable, siempre pasan cosas que tienen controversia, pero hablando ya de los programas que son supuestamente de entretenimiento, como que tenemos Esto es Guerra, antes que existía Combate, Bienvenida a la Tarde, entre esos programas que supuestamente eran para poder entretener de una forma sana, ahora que han pasado a eso de las 8 de la noche, pero sigue siendo dentro del horario que supone que es pues, para niños, y ahora tienen muchas veces lenguaje que no debe ser, escenas que no debería pasar. Un niño, ajá, un adolescente. Y se supone que era un programa de entretenimiento que está familiar. pasando ahora. Ajá, claro. Claro, y ver, estás comiendo ahí, ¿no? Y ver escenas porque claro, o sea, crean muchas polémicas entre estos programas de entretenimiento. Sobre todo hacen parejitas, dicen cosas, hasta a veces hay peleas, así entre comillas. Entonces eso estás mirando y estamos considerando que eso sea contenido de entretenimiento para niños, adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que realmente está regulando eso y en qué hora se debe ver ese contenido? Nos va a explicar, María. Y bueno, de hecho, ya hablando de este tema de las infracciones o de lo que debería no ser considerado para programas en este rango de horarios de las 6 de la mañana hasta las 10 p.m., primero está el contenido violento en horario familiar, que eso se puede ver, como mencionaba, en las noticias. Mucho contenido violento se intenta tocar de una forma general, pero aún así los niños no deberían estar expuestos a este tipo de contenido. También lo que es el lenguaje inapropiado. Quizás en televisión no usan lisuras o lenguaje soez, pero sí algunas expresiones que a las que no debería estar expuesto un niño. También el contenido sexual inadecuado para menores. En este caso, bueno, como mencionaban, en estas guerras suelen sexualizar bastante a la mujer. Suelen mostrar mucho a la mujer. Eso no es un contenido que debería ver un niño. Quizás para un adulto es algo normal o quizás no tan fuera de lo común, pero para un niño esto
genera cosas diferentes o incluso puede cambiar su percepción de incluso de una mujer. También lo que es publicidad engañosa o inapropiada durante programación infantil es algo que no se debe considerar. Y también el hecho de no colocar advertencias o clasificaciones correctas. Las clasificaciones que deberían ponerse son A, que es apto para todo público, A+7, que son para mayores de 7 años, A+14 para mayores de 14 años y A+18 para mayores de edad. Que creo que no se ponen en los programas, al menos no en la televisión abierta, no sé. Y si es que lo llegan a poner el A+18, A+16, siguen haciendo contenido muy adulto. Claro, y está dentro del horario de protección al menor, sin embargo existen programas que están más 18. Entonces... Exacto, o sea, no cuadra. Sí. Se supone que en ese horario no debe haber nada de eso. Así Sí. pongas tu cuadrito de A+18, ¿no? Sí, igual las personas no se fijan mucho, si es un cuadrito pequeño las personas no se fijan. Al menos yo he visto en Caracol, que es un canal de televisión colombiana, ellos literalmente hacen una transición de al menos unos 15 segundos o 20 segundos donde dicen este programa es apto para todo público o este programa es apto si se ven acompañadas de un adulto. Tenga precaución, algo así. O sea, es un espacio en el que hablan y muestran la imagen para que la persona adulta que quizás está cocinando y el niño está viendo televisión en la sala, no, este programa no lo puede ver porque no es apto para su edad. Entonces ya la persona, pues imagino que toma las precauciones necesarias, pero pues en televisión pero no sí, justamente como dices, he visto en cable, cuando ves canales de otros países, y sí se toman, claro, en algunos, ese espacio, y todavía te explican contenido sensible, contenido violento, más o menos te da un contexto de qué es lo que va a pasar, qué es lo que puedes ver en el siguiente programa, ¿no? Y ya los padres deciden qué hacer, si guardar a sus niños o no, pero te dan ese espacio. A diferencia que acá en Perú, a lo mucho te ponen ese cuadradito y es una esquina ahí, como que ni te das cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado y se nota que no estamos regulando muy bien esa ley, ¿no? Acá en Perú. Exacto, o sea, está... Sí, eso también habla mucho de cómo se están manejando los medios de comunicación. O sea, quizás una persona adulta no influya tanto lo que dice un medio de comunicación, que incluso sí lo hace, o sea, dependiendo de los programas que consuman, pero a un niño sí influye, y le influye mucho el contenido que consume en la televisión. O sea, no vas a comparar que vea, no sé, Pau Patrón a que vea Esto es Guerra, pues. Y sí, o sea, sí es cierto eso de que va a influir en cómo piensa en el futuro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si bien un adulto ya sabe qué es sexualizar, ya sabe qué cosas están pasando en la realidad, pero un niño, por ejemplo, si le pones a un prototipo de mujer tal vez, va a pensar que así es como debe de ser. Entonces, o que estén sexualizando, él va a ver como, es normal, lo están poniendo ahí, y puedes mostrar esa conducta en su escuela, no sé, en sus academias o hasta su propia vida familiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el contenido que se le está presentando a lo que se llamaría como el futuro del país más adelante. Exacto, y ahí se tendría que ver de quién es la responsabilidad, si realmente es de los padres o son de estos programas dentro del horario que ponen contenido que no debería ser, y pues eso lo vamos a ver más adelante justamente Con nuestra entrevista. Y bueno, hasta aquí nuestro primer bloque donde hemos hablado sobre la ley de radio y televisión, el horario de protección al menor, algunas infracciones más comunes y básicamente eso. Así que esto es todo por hoy y los invitamos a ver nuestro segundo bloque con nuestra entrevista. Regresamos con nuestro podcast de Punto Clave y en esta ocasión estamos con mi compañera Iris Monroy. Yo soy Kimberly Solís y tenemos como entrevistado a Manuel Maraví, que ha sido productor tanto de televisión como radio y también es docente y también es jefe de audiovisuales de la Universidad Continental. ¿Cómo están? Sí, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, aquí dispuesto a las preguntas que me puedan hacer el día de hoy. Perfecto, sin duda estamos hablando con alguien que es experto en el tema. Exacto. Bueno, cuéntame un poquito más sobre su experiencia, sobre tanto en televisión como en radio. Bueno, yo tengo una experiencia aproximadamente de 12 años en lo que es en radio, televisión, aquí en la ciudad de Huancayo y también en Lima, realizando producciones televisivas, tanto en magazine como programas informativos, y a su vez también, bueno, en estos tiempos ya realizando lo que es podcast, ¿no? Claro, ¿no? Ahora hemos visto ese tipo de programas que están saliendo en la Universidad Continental, sobre todo en radio, pero también en televisión, ¿no? Claro, de los dos lados, ¿no?
Y por ejemplo, ya que hemos estado hablando sobre lo que es la ley de radio y televisión aquí en Perú, ¿cómo se puede manejar el tema de ciertas cosas que deben salir en estos programas? Por ejemplo, deben haber restricciones, ciertas palabras que no se deben decir en tal horario, tal vez. ¿Cómo lo gestionan eso? A ver, bueno, hablando de lo que es esa ley ha salido aproximadamente en el año 2004, es hace muchos años atrás, ¿ya? Pero esta ley nació para, primero, que haya transparencia en los medios de comunicación. Aparte de ello, también ha sido para que sea un libre espacio en el cual los medios de comunicación puedan tener diversidad de programas y no ser un monopolio, ¿no? Aparte de ello, también se incluyó esta ley para que sea de responsabilidad social, ¿no? Lo cual creo que no se enmarca el día de hoy, pero la responsabilidad social con los niños, adolescentes en sus programas. Aparte de ello, también está la inclusión que deben también realizar, ¿no? Pero sucede de que algunos sí están cumpliendo, otros no. En el caso nuestro, por ejemplo, de la universidad, sí, porque somos una entidad académica y entonces tenemos que cumplir esa ley bajo una supervisión, no del Estado que debería hacerlo, pero sí de la universidad para proteger nuestros contenidos, ¿no? Claro, y nos podría mencionar un ejemplo de cómo es que esta ley se cumple dentro de lo que son los programas que se emiten dentro de la universidad y bueno, de la carrera de comunicaciones. A ver, lo que hacemos nosotros es primero pasar por un filtro de los programas mediante los proyectos que presentan y se hace una evaluación de los proyectos y de acuerdo a lo que ellos van a realizar en el contenido, pues nosotros emitimos lo que es el visto bueno o le damos luz verde para que puedan ellos salir. Lo que se requiere es que siempre haya programas educativos, informativos, programas culturales, de repente tienen otra característica, pero siempre formando el desarrollo de lo que es académico de la universidad, ¿no? Y por ejemplo, como usted lo había comentado, ahí está la ley, ¿no? Pero en muchas ocasiones no lo suelen hacer efectivo en todo lo que es el Perú en general. Y por ejemplo, si es que no lo hacen, ¿cuál sería la entidad que lo sancione, ¿no? Si en el remoto caso no cumplen con esa ley? Claro, la sanción obviamente la da el Estado, ¿no? Pero como les menciono, el Estado no ha hecho seguimiento durante muchos años porque ya se ve dentro de los programas, sobre todo de cobertura nacional, que son los medios de comunicación grandes, no tienen esa supervisión que deberían de tener, porque los programas que ellos tienen pues son totalmente nada favorables para los niños y adolescentes, por todo lo que están emitiendo, sobre todo en horarios que son de protección al menor, ¿no? Sí, porque he visto casos donde son programas a mediodía, las 12, la 1, donde es familiar, prácticamente todo el mundo lo ve, y a veces se le escapan ciertas palabritas y hay uno que sale y dice, no, oye, estamos en horario familiar, no, cuídalo, pero así como que se lo toman a juego, ¿no? No realmente es serio, a pesar de que esas palabras o ciertos contenidos sí pueden afectar a los niños, sobre todo, y adolescentes, Obviamente, ¿no? sí. Entonces, tener un poquito de cuidado sobre eso. Sí, obviamente, porque ustedes cuando ven, por ejemplo, televisión, ¿ya? Y siempre hay programas en los cuales generan lo que es este tipo de concursos o de repente segmentos que tienen y absolutamente la protección nula, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro, ¿y qué pasaría? Le pongo un ejemplo, si aquí se está emitiendo un programa y tiene mucho rating, pero ya está llegando al límite de lo que permite la ley. ¿Cómo es que ustedes podrían reaccionar frente a ello? Si es aquí dentro de la carrera, bueno, lo primero que se hace una llamada de atención, ¿ya? Mencionándoles que de repente algunos contenidos se han sido de repente un poco elevados en cuanto a lo que es de protección para los que nos están viendo sobre todo. Y de acuerdo a ello ellos van corrigiendo, pero si en caso no se corrige, el programa obviamente se cierra dentro de lo que es la carrera o la universidad, ¿no? Y ha pasado con algunos, entonces se tiene que tener mucho cuidado porque somos una entidad académica y lo académico siempre prima aquí, ¿no? Claro. Y justamente que esa ley salió en el 2004 y ahora estamos en el 2025, ha pasado como 20 años aproximadamente. ¿Cómo es que los programas se han acomodado? Usted que ha tenido más experiencia en eso, a diferencia de los años anteriores, o la década anterior y la de ahora, ¿hay un cambio? ¿Ve que ha habido un cambio o están lo mismo? Ha cambiado mucho ha cambiado en el aspecto sobre todo de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, tanto de radio y televisión. Por ejemplo, en radio se ve aquí, por ejemplo, en espacios de noticieros, sobre todo,
que tienen un lenguaje no apropiado para los estudiantes, ¿no? Si ustedes escuchan radios así que sobre todo tienen un rating alto, no cuidan mucho ese lenguaje que deberían de cuidar para que las personas que estén viendo pues tengan un aprendizaje, sobre todo en el modo de hablar. Y a veces tenemos nosotros la fortaleza de ser influyentes. Y al ser influyentes, pues que nos escuche un adolescente, un niño, con esos términos, igual lo va a utilizar porque como ejemplo somos nosotros y ellos ya pues tienen esa formación. Pero en los años del 2004 hasta el 2010 se podría decir que estaban regulándose los mismos medios de comunicación. Pero sucede que han empezado a tener lo que es programas ya un poco subidos de tono, se podría decir, en lenguaje, en contenido, en muchas características que tiene, y a eso se ha dejado de lado, ¿no? Pero ya no hay supervisión porque yo tengo entendido que los canales de televisión, por ejemplo, tienen un convenio con el Estado, entonces ya al tener ese convenio se mueven muchos intereses en cuanto a lo que es económico y ya la regulación pues la dejan de lado y solo reciben llamadas de atención simplemente que queda siempre en el vacío y no una corrección, ¿no? Y por ejemplo, esa ley no solamente abarca lo que son los horarios, la protección al menor y eso, ¿no? También comentó lo que es la inclusión. Claro. ¿Y más o menos en qué área inclusión? Inclusión, por ejemplo, en la parte de que estén, por ejemplo, hay programas noticias, sobre todo en el programa del Estado, aparecen traductores para gente que de repente no oye o de repente no habla, ¿no? Entonces tienen lenguaje de señas, ¿no? Entonces hay una inclusión, pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. Creo que es en noticias nada más y eso, Ajá. no todos los programas. No todos los programas lo hacen porque, bueno, no está pues dentro de su característica de su programa y además ellos, algunos productores que en cierta oportunidad conversaba con algunos así vagamente, no tomaban en cuenta ello porque decían que nuestro público es tan grande que si incluimos ello también desfasamos nuestros contenidos o la forma que ellos quieren darle a esos programas, ¿no? Claro, o sea, como que hay vacíos legales dentro de esa ley que todavía no están bien estructurados. Sí, yo creo que más que vacíos es se podría decir que el Estado debería estar supervisando ya cada momento para que pueda sancionar. Pero no hay hasta, imagínate, han pasado cuántos años y no hay una sanción, solo llamadas de atención he visto por ahí, pero una sanción, no. Claro. Y bueno, sabemos que existe un horario que es exacto de la protección al menor, pero se ve que hay algunos programas que igual sin respetar este horario, o tal vez sí, ponen programas que dicen al inicio más 16, más 18, a pesar de que es el horario de protección al menor. ¿Usted cómo considera eso? ¿Que es incorrecto o que está bien o quizá no porque es dentro del horario e igual ponen un programa que, aunque nos estén divirtiendo, no es el horario indicado? Sí, ¿Cómo? lo correcto está, bueno, se debe poner eso. Protección o este programa está dirigido para mayores de 14 años o con el acompañamiento de un adulto salen esos mensajes, ¿ya? Pero los mensajes quedan en letra muerta porque al final sale el letrero, pero sale el programa y los contenidos siguen siendo elevados en tono, ¿no? Entonces no hay, ¿no? Entonces antes sí se respetaba, ¿no? Incluso tenía mucho, se podría decir, mucha responsabilidad cuando generaban contenidos y a veces encontraban palabras, por ejemplo, subidas de tono, entonces ponían una X en el guión, esto no, y salían así. Y ahora no, pues tratan de elevar porque eso llama la atención. Además, creo que ya el término de responsabilidad de los medios de comunicación ya ha dejado de ser de hace mucho tiempo, ya hace creo que 8 años atrás que ya no es, ¿no? Ya no se cumple. Y exacto, justamente programas que yo recuerdo muchos años atrás, que hasta ahora siguen vigentes, que es por ejemplo Este es Guerra, hasta lo han llamado programa basura, justo estaba en un horario de las 6, 6:30 antes, ahorita creo que lo han cambiado a las 8 por ahí, pero estaban en ese horario donde los niños salen de su colegio a esas horas más o menos y su principal, por mucho que su objetivo eran adolescentes tal vez, su público había terminado siendo niños y habían niños hablando de Anja Arizá con Nicola Porchela, que ya pues que nace con Natalie Bertes, en fin, y había, muy aparte de ese programa, había otro que era de ese mismo, Esa es Guerra, hombres versus mujeres o algo así, donde habían juegos donde se daban ciertos besos, ciertas cosas, ponían polémicas de parejas, y eso que lo miren los niños, claro, de ahí a que haya sido el problema del programa basura, que cómo le van a enseñar eso a los niños, que no tenían nada de bueno que les vaya a enseñar, y ahí me imagino que a pesar de que la ley ya estaba, no regulaba
O sea, basta que el programa diga no más 16, más 14 ya, pero no está regulando los contenidos, lo que realmente esté transmitiendo el programa. Entonces, ¿ha escuchado tal vez, basándose en ese programa, cómo pudieran haberlo regulado? ¿O ha escuchado tal vez diciendo, oye, eso no debería estar en ese programa, cómo se puede hacer? O los papás quejándose, oye, ¿cómo va a pasar ese programa así? Mis hijos lo están viendo, algo. Bueno, sí, a ver. Cierta oportunidad en un congreso en el cual se hablaba mucho de lo que es la parte de identidad de cada país. Entonces mencionaron nuestra identidad, ¿no? Todo empieza del ejemplo, ¿no? Si el ejemplo, por ejemplo, tenemos autoridades ahora que, bueno, dejan mucho que desear, entonces si ellos son así, imagínate todo lo demás cómo se va a construir, ¿no? Cómo se está construyendo. Entonces, dentro de los medios de comunicación, como las autoridades no regulan, entonces están haciendo lo que quieren, ¿no? ¿Ya? Entonces, las prohibiciones que deben tener los dejan de lado porque ellos son lo mismo también, ¿no? Porque ellos dentro de lo que es el Congreso, por ejemplo, ahí si ustedes alguna vez estén ahí, es un nido de negocios, ¿ya? Que solo les importa el dinero más que proteger a la ciudadanía, ¿no? Y uno de ellos está pues esta ley, que sí deberían ellos ponerle mano dura para que se cumpla y todo ello, pero sucede que no lo hacen porque por ahí hay algo debajo y lo dejan de lado. Y los medios de comunicación, que ya se ha visto de los años 90, han sido comprados por, bueno, políticos, todos hemos visto esos videos, entonces desde ahí vemos que ya no tienen pues la moral para poder de repente ver que ellos van a cambiar o en algún momento sí van a beneficiar a la población en cuanto a lo que están emitiendo en sus contenidos. Ellos lo único que ven es dinero, mucho dinero corre ahí. Entonces, al ser ese poder económico, pues las regulaciones quedan de lado. Pero si hacemos una comparación, por ejemplo, en la ciudad de Lima y la ciudad de Huancayo, aquí se trata de buscar lo que es la regulación, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Supongo que debe ser porque aquí son un poco más conservadores y todo ello, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esas diferencias sí se cumplen en algunas provincias, pero no en la capital, que es el ente principal en el cual debería regular todo, ¿no? Pero no es así. Pero aquí no les regula nadie, o sea, no viene un político o uno del Estado y le dice, sabes que estás haciendo mal o bien en tu contenido, simplemente por una responsabilidad propia de cada dueño de canal o cada productor, es que ellos sí tratan de buscar que sus contenidos sean de protección, ¿no? Sí, sobre todo de acuerdo. Esa es la diferencia. Claro, porque también esa ley ataca el tema de la monopolización. Se supone que no debería haber eso, pero acá en Perú es sabido, es un secreto a voces, de que la mayoría de los medios de comunicación están comprados por ciertas personas ahí, ¿no? Claro. Entonces tienen pues a 2, 3 medios de comunicación y claro, si esos políticos no van a regularlo, porque si es que lo regulan, a ellos también tendrían que regularse también en lo que están haciendo y eso afectaría a todos en general. Pero jalándolo ya, como dice acá, la universidad, si bien hemos visto los programas tanto de radio como de televisión en donde se cuida bastante el tema de la protección al menor, hay horas en específico en la que hay lo que es la protección al menor. Por ejemplo, ¿cuáles son las horas en las que son, digamos, adolescentes, horas a los niños? ¿Cuáles serían esos espacios horarios? Para los niños siempre la protección son hasta casi las 6 de la tarde. ¿Ya? Y lo de los adolescentes va desde ese horario, pero un poco más, hasta casi las 8 de la noche, 9 de la noche. De ahí ya es protección para los 2 años, ¿no? Y mayores de 18 años desde las 9. Después cambiaron mayores de 18 años a las 10. Creo que hasta ahí está el tope. Pero el tope se respeta, eso es lo que hay que ver, ¿no? Se respeta. Pero sí siguen poniendo sus cuadros y todo ello de poder proteger, pero veamos cómo está la protección también. Es como, por ejemplo, en cierta oportunidad trabajé en una radio que era muy, muy católica, se llamaba Radio Cumbre. Entonces ahí hicimos pues todos los cambios, tales. Entonces se llegó a una conclusión, ya, vamos a cambiar todo, queremos llegar a más gente. Y dijeron, ¿qué género de música vamos a usar? Hablaron de reggaetón, dijeron no. Salsa, dijeron, pero salsa es en Lima, ¿no? Y así, bueno, mencionaron como unos 10 géneros. Y al final le dijeron, no, lo que vamos a hacer es poner solo música pop y con eso vamos a trabajar. Entremezclaban su música pop con música católica, ¿no? Entonces la gente empezaba a escuchar, sí,
pero muchos entendían de que la radio se estaba transformando, ¿no? No era la esencia que tenía. Y vinieron las críticas de los más conservadores que escuchaban esa radio y vinieron a hacer protesta y toda la radio. Dijeron que no era así, que porque estaban cambiando. Entonces, yo creo que ese tipo de recurso que algunas personas tienen de ir y decir, ¿sabes qué? Esto es así, yo creo que deberías de ser también en algunos medios de comunicación. Sobre todo en la televisión. Claro. Porque, claro, o sea, la radio sí lo escucha a todos, pero creo que la televisión es hasta los niños. Claro. Es más, las mamás ponen a los niños enfrente de la televisión para que no les molesten en hacer sus cosas o que hagan sus tareas, para que se entretengan, no tanto en la radio. Entonces, ahí sí se debe haber, la regulación debe ser aún muchísimo más fuerte todavía. Sí. Además, el tema del cuidado sobre eso. ¿Y qué piensa usted, profesor, en el caso en el cual dicen, bueno, pero es que mi hijo estaba viendo tal programa y pasó tal cosa, y otros dicen, sí, pero ese no era el horario, o tu hijo no debería estar viendo? Entonces, ¿qué cree usted frente a ello? ¿Es responsabilidad de los padres, responsabilidad de la televisión, responsabilidad Esa es una gran de los polémica. medios? Sí, porque siempre veo comentarios así como que, ¿por qué pasó tal escena? Mi hijo estaba viendo. Ajá. O incluso también tienen los prejuicios de que pongan pues a personas que quizá que son homosexuales, que ahora lo ven muy prejuicioso. Dicen, ¿por qué pusieron eso? ¿Pero por qué tu hijo miraba a tal hora? Claro, la ¿Por qué responsabilidad es de ti como padre. Tú deberías de cuidar lo que ve tu hijo, dice, ¿no? O sea, sí, pero ese es un canal abierto. Entonces, ahí hay una cosa ahí, un debate, ¿no? Se atacan entre Claro, ellos. yo creo que ahí tiene que ver mucho el primer ente ahí es la parte de medio de comunicación. A nosotros, por ejemplo, nos enseñan de la ética, ¿ya? Dentro de lo que somos comunicadores. Hay cosas que podemos llegar, ¿ya? Y hay cosas que no vamos a pasar el límite, ¿cierto? ¿Ya? Pero a veces, bueno, ha llegado un estado en como que ya no se cumple esa parte en algunos comunicadores, ¿no? Entonces, al romper nosotros eso, nuestro medio está pues disperso a cualquier niño o adolescente, sí o sí va a llegar en cualquier momento que les estén eso, porque esos horarios ellos están despiertos, están haciendo su tarea, como quieren, están viendo la televisión o están escuchando la radio. Entonces, esa parte como que responsabilidad de los canales no hay. Pero a la responsabilidad de los papás, como es las 6, algunos papás, pero es las 6, entonces puede ver televisión. Entonces por ahí se escapan cosas y empieza así, ¿pero por qué? Pero ya no, se le va de las manos también, ¿no? El medio de comunicación es el responsable. O sea, nosotros somos los que enviamos el mensaje, generamos los contenidos y de acuerdo a cómo nosotros hemos sido formados, es lo que hacemos de esos contenidos, ¿no? Para proteger a todos aquellos a los cuales vamos a llegar con nuestra producción, ¿no? Y esta ley solamente aplica a radio y televisión, no, Sí. por ejemplo, a plataformas digitales. No. Ahí creo que todavía hay algo que mejorar, porque plataformas como Netflix y un montón no tienen tantas regulaciones y se las tienen tal vez en Estados Unidos en su base. Claro. Acá no, entonces niñitos pueden acceder a ver películas con un contenido terrible, entonces, Sí. lo que no va acorde a su edad, ¿no? Tal vez a un adulto sí, entonces ahí no hay forma de regular y sobre todo ahora las personas, por no decirlo más modernas, miran películas y lo que son contenido en redes sociales y en plataformas digitales, entonces ahí los niños prácticamente entran en el celular, Sí. y se ponen a ver cosas Claro, turbias. las redes sociales no ha habido, por ejemplo, todavía no existe, creo que la parte de control del Estado, ¿ya? Porque eso es muy, muy libre, ¿ya? Pero sí controla la radio y televisión, pero también se le dio igual de las manos. Pero yo creo que se debería de ver la forma de buscar dentro de lo que es los que formamos comunicadores, buscar la forma de que los comunicadores tengan la intención, al menos de hacer producciones, para que eduquen y cambiar esta parte de lo que ya se ha desbordado grandemente y está afectando mucho a la población. ¿Ya? Y a veces muchos no creemos, pero sí está cambiando actitudes, está cambiando responsabilidades, está cambiando lo que es formas de vida. Son muchas cosas las que cambia el medio de comunicación. Y a veces nosotros como comunicadores quizá lo vemos de repente como un tema de que, bueno, podemos hacer esa producción, pero si sea pequeña tu producción, igual vas a cambiar mentes. Entonces la responsabilidad está en nosotros. Y eso viene desde antes, mucho antes de que apareció la radio, porque desde ahí se ha visto que puedes controlar emociones, puedes controlar cultura y puedes generar muchos cambios en esa parte. Entonces, responsabilidad directa es la de nosotros.
¿ya? Sí, y me gusta lo que estaba comentando porque hay una, no sé si llamarlo polémica, donde comentan que la generación Z está más avispada o hasta un poquito, se ve un poquito más mayor, se ve mayor, a diferencia de los millennials. ¿Por qué? Porque tienen acceso a todo. A diferencia de los millennials era radio, televisión y hasta ahí. Y tenías, de alguna manera estabas protegido ya. De alguna manera. En cambio ahora con el acceso a redes sociales y a plataformas digitales, la mayoría de los jóvenes tienen acceso no solamente a cosas de Perú, sino internacionalmente, mundialmente. Y entonces están tan llenos de información que no saben ni cómo procesarla y solamente siguen tendencias. Entonces ya esas leyes no solamente deberían ir a radio y televisión, que son los medios de comunicación que ya están con el tiempo siendo hasta obsoletos, quién sabe. En cambio las plataformas digitales son como lo nuevo, el futuro. Entonces ahí sí debería de haber más esas regulaciones, deberíamos enfocarnos más, sobre todo como futuros comunicadores, de estar proponiendo leyes que vayan a proteger eso, porque hay plataformas como Kik, que no es tan reciente, pero ya es algo nueva, donde los programas que puedes ver ahí, o todo el contenido que puedes ver ahí es abierto. Hasta hubo bastantes problemas porque podías mirar de todo, gente haciendo unos no sé, retos o cosas así muy raras que un niño tendría acceso con total facilidad, y estar mirando esa clase de contenido puede afectar, como dice, su educación, su manera de pensar a futuro. Entonces son las personas que están mirando ese contenido y son esas personas el futuro del país. Entonces debemos de estar cuidando lo que miran los niños, los adolescentes, porque son muy maleables, sobre todo en su mente, ¿no? Cuidar mucho eso. O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder regular esto en redes sociales, plataformas digitales? A ver, primero, en red de televisión, yo creo que la intervención del Estado tiene que ser acorde a lo que ellos tienen como responsabilidad. ¿Ya? La ley está y ellos tienen que hacerlo. ¿Ya? Segundo, yo creo que tienen que enmarcarse también en las redes sociales, porque si vemos, por ejemplo, en CPI buscas cuánta gente, por ejemplo, está en Facebook, somos casi 35 millones de peruanos, de los cuales 29 millones tiene Facebook. 29 millones, imagínense nada más. Y en Facebook, ¿cuánta información encuentras? Ahora, en Instagram son aproximadamente 24 millones de peruanos. Y TikTok está casi parecido a Facebook, que tiene ya un poco más, la pasado, que son 30 millones de peruanos que están rondando. Y en TikTok tú entras y encuentras pues todo tipo de información. Y tiene que regularse. Luego, otro que sí yo estoy siempre pensando, y a veces hablo con unos amigos, es la parte del comunicador. Nosotros, por ejemplo, si nos metemos a cumplir la labor de un médico, no lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Ya? De un abogado tampoco, porque nuestra formación es otra. Pero hay abogados que sí se meten a ser comunicadores. ¿Ya? Miren en la televisión, ¿cuántos que no son comunicadores hay? Hay productores que aprendieron empíricamente y son productores televisivos. ¿Ya? Y ellos son los que cambian la forma de cómo realmente la ética se debe aplicar en un contenido audiovisual o una producción audiovisual. Entonces debe haber una ley. Ya estaban haciendo esa ley, ¿ya? En cierta oportunidad vi, pero no la aprobaron, en la cual solo los comunicadores deberían ejercer esa función porque tenemos la capacidad, el conocimiento y el estudio. Pero hay otros que vienen y simplemente pueden cumplir como si nada en nuestro rol. Incluso hay personas que vienen, pero si tu carrera es fácil, dicen, ¿no? Fácil entre comillas, ¿no? Pero lo fácil para ellos es agarrar su cámara, generar cualquier contenido y no buscar la regulación que deberían de tener. Claro. Pero nosotros, como tenemos la formación, sí podemos tener esas regulaciones y podemos generar contenidos óptimos para que sea un aprendizaje de cada estudiante, de cada niño o adolescente, para que tenga una buena formación, ¿no? Entonces se ha hecho como que la carrera todos pueden ejercerla y nosotros no. Yo creo que menos nosotros, que la estudiamos. Y justo el podcast pasado hablábamos con eso con Kimberly, de que cualquier persona ya piensa que puede ser un comunicador o alguien cualquiera que tiene que cámara informa, pero es muy diferente, ya que muchas personas simplemente no informan, sino simplemente comunican o dicen lo que quieren y no tienen información respecto a eso, y luego hay muchas controversias, problemas porque lo que informó no era correcto o difamó a alguien, etc. Exacto, sí. Bueno, para quizá ir cerrando, quisiera yo saber, claro, eso pasa en lo que son los programas de TV, radio, grandes, donde ve todo el mundo, o niños, adolescentes,
Pero quiero saber cómo lo maneja o si tuvo alguna experiencia así dentro de lo que son los programas de aquí, de TV, de radio, ya que esto es un poquito ya más institucional, donde lo ven los estudiantes, los profesores, incluso algunos padres. ¿Alguna vez le ha pasado algo así de que haya pasado Una queja. o alguien que haya dicho algo que no debía hacer en un programa? ¿Cómo vas a decir eso? Dentro de lo que es aquí la universidad, bueno, hasta ahora no he tenido porque siempre estamos regulando, ¿ya? Hay algunas cosas que sí se me pasan por el tiempo de no poder ver las programaciones completas, pero igual hay otras personas que sí lo están viendo y están siempre informando sobre ello, ¿no? Entonces, aquí se regula mucho en esa partecita. Yo no soy muy conservador, ¿ya? Me gusta mucho soy muy libre de pensamiento, pero sí yo creo que hay que respetar lugares donde uno está, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a dónde estás, es que hay que ver la forma de cómo nosotros trabajamos, ¿no? Entonces aquí los podcasts que se trabajan, o sea, se le da libertad a los estudiantes en muchas formas que puedan hacer ellos de acuerdo a su creatividad, y en su contenido sí se les pide que siempre sea académico, ¿no? Que informen siempre en las cosas, y sobre todo en el lenguaje. A algunos se les pasa a veces las cosas como en vez de pues su P, o claro. como ponen de repente por ahí algunas cositas que de repente no están bien, entonces se les corrige, ¿no? Porque están en etapa de formación, ¿no? Y la etapa de formación es la cual ves errores y corriges. No juzgas, sino corriges, ¿no? Que eso es lo mejor dentro de lo que es la parte académica, ¿no? Entonces vas formando, y cuando ellos ya empiezan a salir fuera profesionalismo, van a tener ese orden de poder construir producciones bajo lo que es un profesionalismo de lo que exige la carrera. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a los comunicadores, a la audiencia, sobre todo este tema? Sobre este tema de la ley, bueno, exigir yo creo que es uno de los factores principales que debemos hacer nosotros, en que las leyes que tienen, por ejemplo, o que están hechas dentro de lo que es la Constitución, se deben de cumplir, ¿no? ¿Por qué se deben cumplir? Porque nuestra responsabilidad de nosotros es muy grande, sobre todo que hacemos de que los mensajes lleguen a tanta gente y podemos generar cambios, ¿no? Y esos cambios pueden ser para bien o para mal. Otra recomendación sería que de repente los medios de comunicación en los cuales vamos a desarrollarnos muchos de nosotros, ¿no? Pues llevemos esa consigna de que lo ético y lo que tenemos como responsabilidad es generar ese cambio, ¿no? De hacer programas con contenido adecuados. No me refiero también que sean contenidos, pues esos aquellos que sean muy limitados, ¿no? Sino hay que creatividad y todo ello, ¿ya? Libertad en todo ello, pero esa libertad sin mellar sobre todo a aquellos niños y adolescentes que son el futuro de nuestro Perú, ¿no? Eso sería la recomendación. Ya, muchísimas gracias, la verdad hemos aprendido bastante con usted, profesor, y esto sería todo con nuestro podcast Punto Clave. Sí, muchísimas gracias, profesor. Gracias a Y ustedes. bueno, muchas gracias a todos los que ven este podcast. Ha sido muy interesante, sobre todo porque usted sabe mucho del tema y nos ha contado experiencias, y eso ha hecho que sea más dinámico para nosotros. Y ya no hay necesidad de ver el guión. Así que nos muchas vemos gracias. en una próxima emisión, chicos. Hasta luego. Gracias.